a partir de aquí todo es Monopolio. Buenas, y sé que lo estabais echando de menos, sé que echabais de menos el grito de guerra más clásico y tradicional de este canal y por supuesto en la caja de comentarios podéis dejar todo vuestro grito de Monopolio porque han pasado cosas bastante interesantísimas en las últimas horas. Y digo de forma literal porque hace apenas nada, al menos yo cuando estoy grabando este vídeo, se ha visto oficialmente un comunicado entre Microsoft y Nintendo por Call of Duty, en este caso a colación del acuerdo de Activision Blizzard que da para hablar durante días, semanas, ¿qué digo? Sí, llevamos más de un año con este tema, pero bueno, no vamos a centrarnos solamente en ese punto particular, que por supuesto nos da también para hablar de la propia consola de Nintendo y lo que podría llegar a ser en un futuro aclarando ciertos puntos, sino también tenemos que hablar un poco de la divulgación informativa que ha dado todo esto, porque sí, se ha confundido de un comunicado, o al menos se ha interpretado de mala manera, que Microsoft podría estar llevando los videojuegos de Xbox a Nintendo. Y quiero aclarar ese punto porque es bastante importante que la gente tenga presente una serie de cosas antes de que el titular del medio de comunicación fanático de turno lo desarregle. Pero bueno, vamos con todo eso y alguna cosita más. Porque todo esto no es casualidad, no estamos en una fecha cualquiera, estamos hablando de que tanto hoy como mañana Microsoft tiene diferentes citaciones, Microsoft y Activision en este caso, en los reguladores de Europa y en los de Reino Unido. Tanto hoy como mañana tiene citaciones para exponer pues una serie de argumentaciones, por supuesto, y el por qué esta compra debería de pasar adelante teniendo en cuenta pues una serie de confesiones y cositas por el estilo. En esas reuniones, por ejemplo, se ha hablado de que va a estar la propia Sony, de que va a estar Google, de que va a estar incluso Electronic Arts, la propia Nintendo, incluso Valve, pero que en este caso van a dar simplemente lo que son sus puntos de vista. Ellos no van a determinar el futuro de todo esto, sino que por supuesto, como parte implicada o como posibles afectados, van a dejar un poco sus objeciones. Más allá de todo eso, por supuesto, al final todo depende de lo que digan los reguladores y por supuesto de lo que Microsoft pueda hacer en cuanto a lo que son los contratos y todas las movidas que tanto preocupan. En este caso, hay mucha gente que quiero apuntillar aquí que se ha asustado porque ha visto el nombre de Google por ahí como que está en contra de esta adquisición, y voy diciendo, como dije durante el Gamecast, Google no cae muy bien a las reguladoras. Google es muy mal aliado para Sony. Google de hecho tiene diferentes multas, no está muy bien vista dentro de todos estos organismos y de hecho puede ser un incentivo incluso para que tenga algo más de competencia, porque incluso en mercado de móviles y tal se están eliminando todo lo que son las competencias. Dentro de la propia Activision había contratos por medio para que sus videojuegos siguieran con ellos. No sé, una cosa la verdad bastante compleja, pero no voy a entrar ahora mismo en ese tema. Simplemente el concepto de que hoy se debaten un montón de cosas precisamente y luego pues Microsoft, lista y bastante avispada en este caso, ha soltado un comunicado en el que oficialmente ya han llegado a ese acuerdo con Nintendo de la licencia Call of Duty durante los próximos 10 años. Y hasta aquí un poco lo que es la parte de las reguladoras y toda la movida esta, que ya lo tenemos un poquito quemado. Ahora vamos con lo que toca la parte de los videojuegos y de la supuesta paridad técnica, que ha sido un debate bastante grande porque siempre se ha dicho que este contrato con Nintendo, el cual ahora mismo estoy dejando en pantalla lo que es el comunicado oficial, es como una vendida de humo, como una especie de engañabobos para las reguladoras, puedan aprobar todo esto, y siempre se ha dicho, oh, es que Nintendo no puede soportar Call of Duty, este contrato es una tontería, no sé qué, al final van a tener que hacerlo mediante nube. Ojo con eso, yo también en un momento he pensado lo mismo, digo, aquí la verdad que la cosa es bastante extraña en cuanto a temas de paridad técnica, pero es que realmente, como bien me ha corregido un suscriptor, en este caso el bueno de Santiago Gómez, no se habla de paridad técnica en este comunicado. No se habla de ello, se habla, en este caso, de funcionalidades y contenido. Paridad de funcionalidades y contenido, es decir, que tengas acceso a un contenido similar, a un tipo de videojuego similar y algunas características tal, pero no necesariamente técnicas. Es decir, aquí no se está hablando de que
se comprometen a que Call of Duty va a funcionar igual en una Xbox Series X que en una futurible consola de Nintendo, seguramente incluso en la propia Switch. ¿Por qué no? Porque se habla simplemente de llevar Call of Duty a los usuarios de Nintendo. Eso es lo que dice simplemente ya al principio del comunicado, llevar Call of Duty a los usuarios de Nintendo. Ese es el concepto principal. No necesariamente Nintendo tiene que sacar una nueva super mega consola, no tiene que sacar la Steam Deck de Nintendo, por así decirlo, para soportar Call of Duty. No, tendrá por supuesto sus propias versiones que seguramente disten un poco en ciertos aspectos de lo que son las versiones de PlayStation y demás, si es que Sony acaba firmando el contrato, porque ahora vamos un poco con eso, pero no, ese argumentario ya queda un poco por los suelos porque sencillamente es llevar Call of Duty a la plataforma de la gran N. Obviamente todo esto no necesariamente significa que tenga un carácter inmediato, es decir, que no estamos hablando aquí de que ahora tengan que sacar el Call of Duty de este año, del que viene en una consola de Nintendo, porque hablan de un contrato a 10 años. El cuándo se inicie ese contrato particularmente, esos son los términos que desconocemos, ¿vale? Como digo, no necesariamente tampoco se refieren a Nintendo Switch, pueden referirse perfectamente a un nuevo hardware que podría salir a lo largo del próximo año, según nos dice la lógica y según nos dicen diferentes rumores, insiders y toda la movida de los últimos tiempos. Así que no, ni una cosa ni otra, no se está hablando de que ya Call of Duty empiece a llegar a consolas de Nintendo, sino que a futuro, cuando todo este trato se cierre, si es que se cierra, los jugadores de Nintendo tendrían acceso a Call of Duty. Ya la forma y el momento es otra cosa que habrá que analizar durante los próximos tiempos, pero ahora vamos con otro punto bastante interesante. Ojo con esto, ¿significa que Nintendo también está abierta a la posibilidad de meter el Game Pass o la aplicación de Xbox en su videoconsola? Esta es la interpretación que mucha gente está sacando o concluyendo de este trato y yo creo que nada más lejos de la realidad. Os explico el porqué, aunque ya lo he dicho en 1000 vídeos, pero lo vuelvo a decir en este para que quede claro. Vosotros imaginaros que esto que tengo aquí, en vez del Splatoon 3, es el Call of Duty, ¿vale? El futuro Call of Duty y toda la movida. A Nintendo lo que le interesa es esto: tener su propia versión, sea física, digital, da igual. Le interesa tener su versión. ¿Para qué? Para que pases por su tienda y ellos se lleven el 30%, 20-30% que se llevan de la third party. No sé cuál es el porcentaje exacto, pero de cada videojuego que no es propietario de Nintendo se llevan un porcentaje, lo dicho, siempre y cuando pases por su tienda o siempre y cuando compres su versión con su cajita. Eso es lo que le interesa a Nintendo y eso es lo que le interesa a Sony y eso es lo que le interesa a Microsoft. Por eso crea los ecosistemas, para que pases por ahí y gastas el dinero en ellos. Ahí Microsoft puede ser una interesada en poner Game Pass en su plataforma, pero es que Nintendo, si ve Game Pass en su plataforma, dice entonces la gente va a jugar al Call of Duty a través del Game Pass y se va a poner a jugar a otros videojuegos de Game Pass y no va a comprar en nuestra plataforma, no va a comprar nuestras cajitas, no va a comprar a través de nuestros stores, que es donde realmente ganan dinero, porque mucha gente puede pensar, pues oye, ponen el Game Pass en Switch y así se venden también muchas videoconsolas, pero es que a Nintendo, lo dicho, por dinero que le entre de videoconsolas no es ni mínimamente comparable al dinero que le entra en videojuegos, porque sí, un usuario de Nintendo se compra una consola por 300 euros, ¿vale? Pongamos 300 euros. Pero luego dentro de esa consola se compra pues 10-20 videojuegos por 60 euros. Ahí es donde está la pasta y por eso a Nintendo lo de Game Pass en su videoconsola seguramente no le interese demasiado, salvo un contratazo impresionante que no creo que Microsoft ponga encima de la mesa. Obviamente estamos hablando de Call of Duty, en particular es un caso muy especial para Microsoft porque, como comenté allá por el mes de enero del año pasado, creo que esto al fin y al cabo va a ser el nuevo Minecraft de Microsoft, es decir, un videojuego que les pertenece, una IP que sería propietaria siempre y cuando, vuelvo a decir, el acuerdo salga para adelante y a partir de ahí pues en todas las plataformas posibles sacar la pasta a todos los usuarios posibles, porque al fin y al cabo esto es un negocio y Microsoft, por supuesto, todo esto va a querer sacar pasta. Call of Duty como máquina de generar dinero, más allá de los videojuegos móviles, que es por supuesto donde más se están sacando los de Activision Blizzard. Pero bueno, también cabe comentar que dentro de todo esto hay una parte implicada no menos importante, que es la propia Sony, quizá la menos interesada en que este acuerdo se lleve a cabo, pero con un matiz bastante curioso. No solamente es el beneficio que saque la propia Microsoft, no, sino lo que pueda sacar la propia Nintendo, lo cual la perjudica de manera directa y muchos pasan por
por alto. Y es que yo tengo la sensación, esto ya no es información, es una sensación personal, de que Sony no le preocupa que Call of Duty acabe siendo exclusivo del ecosistema Xbox, no. Yo creo que eso no es lo que le preocupa. Le preocupa precisamente la amplitud que pueda generar Call of Duty en cuanto a usuarios, porque sí, ahora mismo una grandísima base de usuarios estaremos de acuerdo que está establecida en PlayStation de esta franquicia, ¿no? Call of Duty sobre todo se consume PC, PlayStation, PC, en el orden que os dé la gana y por supuesto mirando cada caso. Luego iría Xbox y a partir de ahí ya se acabó. No hay mucho más donde jugar, pero claro, entra Nintendo en la ecuación y sus 120 millones de jugadores. ¿Qué significa eso? Muchos usuarios de Nintendo que dicen, pues oye, en vez de comprarme la Play, en vez de comprarme el Call of Duty allí, pues me compro la versión de Nintendo que, oye, me vale por características, por lo que sea, con esto disfruto y tengo amigos con los que jugar y ya no me hace falta comprarme esa videoconsola. Eso creo que es una de las cosas que también teme Sony. No creo que en su cabeza piensen que Microsoft vaya a dilapidar el negocio de Call of Duty haciéndolo exclusivo, porque obviamente sí, ganarías muchos usuarios de golpe, pero posiblemente acabes matando a la franquicia y a la gallina de los huevos de oro. Aquí Sony obviamente no es tonta, quiere que Call of Duty siga en el estado actual, lo más limitado y cerrado posible, que no entre en servicio de suscripción porque entonces la gente no va a pagar los 80 pavetes. Por supuesto que no llega a más jugadores porque entonces a más opciones, por supuesto, menos público tienes y eso, como digo, es una obviedad que tenemos que tener en cuenta encima de la mesa. Que Sony no está haciendo esto por los usuarios de PlayStation, eso que lo tengáis clarísimo. Sony no creo que piense por ningún momento, bajo la lógica y bajo los contratos que Microsoft está ofreciendo, que Call of Duty vaya a ser excluido de PlayStation, no. Lo que teme es llevarse menos de ese 30% por una parte o que los usuarios se dejen los cuartos en otras plataformas. Eso es una realidad que se está pasando por alto. Que al fin y al cabo Microsoft está llevando Call of Duty a más jugadores de los que ha llegado nunca. Y si la preocupación de todas estas reguladoras, volviendo un poco al tema, es que los usuarios se priven de jugar ese contenido que es tan popular, pues Microsoft está abordando esa preocupación de la mejor manera posible. ¿Dónde no está llegando Call of Duty? A Nintendo. Para allá que va, y además ponemos que vais a tener un contenido similar, aunque de características por supuesto adaptado al hardware que saquéis en cada momento. Eso a Sony no le gusta mucho. Eso a Sony no le gusta nada, básicamente porque como buenos competidores en este caso, lo que están midiendo es que ellos salgan ganando siempre y que todos los demás pues se queden un poquito alejados para seguir teniendo todo el pastel ellos. Pues se ha formado un lío bastante grande, casi tanto como el que me acabo de hacer yo hablando hace apenas unos instantes, sobre este comunicado que ha dejado Brad Smith acerca de este asunto. Brad Smith de Microsoft, de la Corporación General en este caso, que nos dice lo siguiente, lo comento para los que me tenéis a modo podcast. Dice así: ahora hemos firmado un contrato vinculante de 10 años para llevar los juegos de Xbox a los jugadores de Nintendo. Llevar los juegos de Xbox a los jugadores de Nintendo. Esto solo parte de nuestro compromiso de llevar juegos de Xbox y títulos de Activision como Call of Duty a más jugadores en más plataformas. No culpo a la gente que, leyendo estas palabras, se ha pensado que Xbox está declarando aquí que van a llegar todos los juegos de Xbox o muchos juegos de Xbox a consolas de Nintendo. Hay que ver siempre el contexto e interpretar bien las palabras. Esto se dice en un contexto en el cual él mismo pone el comunicado donde se dice que se ha llegado a un acuerdo de Call of Duty por 10 años. ¿Vosotros creéis que el bueno de Brad Smith ha dicho que ha llegado a un contrato con Nintendo para durante los próximos 10 años llevar los videojuegos de Xbox? Es decir, durante los próximos 10 años vamos a llevar Starfield, pero a partir de 10 años ya no va a estar Starfield. No. Obviamente se está diciendo en un contexto de llevar Call of Duty a jugadores de Nintendo. Aquí lo que tenéis que tener presente es que esto es lenguaje corporativo. Habla de Call of Duty como juegos de Xbox, porque es la idea, tener esos videojuegos como juegos de Xbox. De hecho, por eso al final del párrafo dice justamente que esto es solo parte de nuestro compromiso de llevar juegos de Xbox, no los juegos ni todos los juegos de Xbox, y títulos de Activision como Call of Duty.
Eso es lo que tenéis que tener presente, como siempre se ha dicho también, lo que dice al final del texto, llevar los videojuegos a más jugadores y más plataformas. Como digo, el lenguaje ambiguo / corporativo que utiliza Microsoft con todo lo que hace. Comento esto porque luego alguno dice que Microsoft mintió o cosas por el estilo, obviando, como hacen siempre, el contexto en el que se están comentando las cosas. Aquí se comenta en el contexto de Call of Duty y se comenta, como se ha dicho siempre, de llevarlo a más plataformas, no a qué plataformas ni en qué forma llevarlos. Como se dijo en el caso de Bethesda, vamos a llevar los juegos de Bethesda a más jugadores que nunca, y eso es una realidad. Llega a través de la nube a más dispositivos y a más lugares de los que se ha llegado jamás. Por ejemplo, el caso de Hi-Fi Rush es un título que es el videojuego más jugado de Tango, más que Evil Within, más que Ghostwire Tokyo. ¿Por qué? Porque ha llegado a más jugadores a través de más plataformas, soporte móvil, soporte PC, etcétera, etcétera. Eso es a lo que siempre se refiere Microsoft antes de que alguien salte diciendo ¡mintieron! ¡No cumplieron su compromiso! Se está refiriendo a Call of Duty por los próximos 10 años. No le deis vueltas. Obviamente, Call of Duty es un caso muy excepcional en todo esto, al igual que sucede con Minecraft. No es comparable a videojuegos estilo The Elder Scrolls o cosas por el estilo, como ya comenté en un vídeo dedicado hace unos meses. Hablamos de que Call of Duty es un título que trasciende a muchos usuarios, a muchas plataformas, a muchas consolas, a muchos sistemas en general, que en este caso tienen un contenido de manera regular o anual. Lo mismo que le sucederá a Sony con Destiny, y por eso de hecho va a seguir, entre otras muchas cosas, siendo multiplataforma por el tema de los trabajadores y demás. También hay que tener presente que el contenido de monetización que tienen esos videojuegos es constante, es un no parar. En el caso de, pongamos, franquicias como The Elder Scrolls, son títulos que salen cada muchos años y son títulos que sobre todo sirven para fidelizar a los usuarios, porque se lanza un título que acaba siendo muy especial y que acaba recordando por muchos años, algo que no sucede en el tema de Call of Duty. Porque al igual que Sony y que Nintendo, a Microsoft lo que más le interesa es que pases por su ecosistema, que pases por su Store, que pases por su Game Pass, que pases por su servicio de suscripción en general, ¿de acuerdo? Porque ahí es donde realmente están ganando pasta. Más allá de, como digo, franquicias que trascienden mucho más allá como Call of Duty o Minecraft, que la propia Microsoft y el propio Brad Smith siempre ha puesto como los casos especiales o casos de grandes masas. Pero bueno, simplemente quiero dejar esta aclaración por aquí, aunque si alguien quiere pensarse que Starfield o estos videojuegos van a llegar a más plataformas, pues que lo disfruten, pero luego que por favor no me lloren cuando llegue en un evento Sarabón y diga Yes is exclusive, porque aquí simplemente se está diciendo Call of Duty. Pero bueno, más allá de todo eso, como siempre, os invito a que en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones sobre los temas que hemos abordado durante el día de hoy, como también os invito a que vayáis al link de la descripción de este vídeo para que a partir de ahí en Eneba compréis todo lo que os dé la gana, que ayudaréis y aportaréis muchísimo al canal. Y como siempre también, además, quiero invitaros a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.